Queridos comunicadores, un saludo con mucho cariño. Muchas gracias por acompañarnos en este lugar, en nuestra casa, para escuchar las inquietudes de ustedes. Llego con una gran ilusión al Magdalena. Recorriendo todo el país encuentro un apoyo creciente. Como hijo de la provincia, tengo un propósito: ganar la presidencia para nuevamente entender a Colombia desde las realidades locales y regionales. Mi alma es caribe, como ustedes lo saben. Mi señora es barranquillera y he aprendido a querer desde hace muchos años la costa caribe. Tengo un cariño especial por el departamento del Magdalena. ¿Por qué? Porque siempre he creído que Santa Marta puede convertirse en un polo de desarrollo turístico, un polo de desarrollo por su actividad portuaria, que puede jalonar un gran desarrollo a nivel de pequeña y mediana empresa. Un departamento como el Magdalena inmensamente rico para el desarrollo del sector agropecuario, que puede integrar la fortaleza del sector rural con las fortalezas de la ciudad de Santa Marta. Veo que hoy hay unos problemas muy serios que debemos enfrentar. El primero de ellos es cómo garantizar la seguridad. Los 8 años del gobierno Uribe demostraron al país que sin seguridad no es posible inversión, no es posible vivir, no hay tranquilidad en la ciudadanía. Veo con una preocupación creciente que es necesario trabajar. Es el tema de los servicios públicos y el agua para la ciudad de Santa Marta. Si queremos un Santa Marta que progrese, que sea un gran polo de desarrollo turístico, que genere empleo, riqueza y bienestar, hay que anticipar lo que pueden ser los últimos años. Hay que pensar con una visión de 50 años para poder asegurarle a la ciudad un desarrollo en materia de servicios públicos que le permita afianzar todo este desarrollo que hemos visto desde la recuperación de la seguridad democrática en el gobierno Uribe. Un compromiso grande con la educación de los jóvenes. Santa Marta es una de las prioridades y el Magdalena para la implementación de la jornada escolar completa. Todavía hay en la ciudad rezagos muy grandes en materia de calidad educativa, uno de los peores resultados en las pruebas saber, y eso impone un desafío muy grande en nuestra política educativa. Un compromiso para avanzar en el mejoramiento de la salud. Mi propuesta de recuperación y modernización del sector agropecuario es la gran oportunidad para tener un sector rentable que permita recuperar esa capacidad de producción del Magdalena. El compromiso con la infraestructura es muy importante, pero un compromiso reflejado en el desarrollo de las vías secundarias y terciarias. Necesitamos integrar toda la zona, la frontera productiva de Palermo y del sur del Magdalena, para poder tener 2 polos de desarrollo sustanciales que permitan un avance sustantivo de lo que representa la expansión de la frontera productiva de la ciudad. Un Santa Marta, un Magdalena más seguro, más educado y de mejores oportunidades para todos es nuestra consigna para poder aportar a una Colombia distinta. Y compromiso con ustedes, me acompañan nuestro director de la campaña, Joaco, y nuestro hoy senador de la República, quien se convierte en el primer senador en este momento para el Magdalena, el doctor Honorio Enríquez, quien con un gran esfuerzo y trabajo ha venido acompañando el Centro Democrático desde su inicio. Contento, complacido de estar con ustedes y les doy la palabra para responder sus inquietudes y sus preguntas. Muchas gracias, queridos comunicadores. Gracias, presidente. En el orden que se ha establecido, le damos la palabra a Luis Oñate Gámez. Buenos días, señor candidato. En la columna de hoy de María Isabel Rueda hacemos serios despreciamientos al frente del Ministerio de Hacienda. Dice que quizás una de sus acciones, la salida del superintendente, pudo facilitar el descalabro de Interbolsa, que usted es necesario que haga una explicación sobre ese caso. Bueno, Luis, eso lo hemos venido aclarando desde hace ya muchos meses y años. La salida del superintendente en aquel entonces, si usted mira,
Yo me posesioné en marzo, 60 días después, hubo un cambio del equipo de trabajo, que es lo natural. Cuando uno llega al gobierno, en mi caso como ministro de Hacienda, hice ajustes en las personas que acompañaban mi equipo de trabajo. Y uno de ellos que consideré por diversas razones fue el del señor superintendente en aquel entonces. Fue la única motivación. Los superintendentes bajo mi gobierno trabajaron, y paso por el Ministerio de Hacienda, con total autonomía e independencia, como tiene que ser. Jamás tuvieron interferencia alguna o llamada alguna por parte del ministro de Hacienda. Y en ese sentido no hay ningún hecho que yo le esté ocultando al país o genere aspectos nuevos. Nada tuve que ver con ese proceso, nada se me puede señalar en ese sentido y las explicaciones las he dado de manera recurrente al país. Hoy, el doctor Jaime Lombana está mandando una carta al propio director del Tiempo donde claramente rectifica que la información referente a lo que mencionan a la persona que él defiende, el doctor Jaramillo, y que de manera indirecta trata de asociarme a mí, no es cierto. Es una afirmación que no corresponde a la verdad. Gracias, presidente. Rafael Castro, del vocero de la provincia. Presidente, el río Magdalena es la arteria fluvial más importante del país. Cubre 8 departamentos de la nación y 14 municipios del departamento de Magdalena. ¿Qué va a hacer durante su gobierno, ya que se habla tanto de la canalización del río, se habla tanto del dragado del río y no se han hecho en todos los gobiernos que han pasado? ¿En su gobierno podremos ver eso? Don Rafael, hoy hay en marcha una licitación millonaria por parte de Cor Magdalena para darle una intervención integral al río Magdalena. Supongo que esa licitación se adjudicará en los términos que la ley contempla. Mi deber será darle continuidad a ese proceso. La recuperación del río Magdalena tiene que trascender cualquier gobierno. Es un río de 1.500 kilómetros de longitud. No solamente es la arteria fluvial más importante del país, sino que gran parte de la competitividad del país está asociada al río. Y requiere soluciones de fondo. No es solamente un tema de dragado, por el tema de la sedimentación, sino que hay un desafío hoy muy grande, el tema del cambio climático, el cambio de las temperaturas y de las épocas de lluvia, que está significando un manejo mucho más complejo de los ríos, y en este caso del Magdalena. Los municipios ribereños, que por décadas siempre han tenido afectación en la época de lluvia por el desbordamiento del río, pues claramente dentro de esa propuesta tienen que tener una intervención y una protección. Luego, en ese sentido, todo mi compromiso para hacer los esfuerzos necesarios que permitan darle solución a este problema, que es un problema de muchos años, pero que también requiere un tema fundamental, y es cómo se protege desde las propias microcuencas que alimentan el río, donde nace todo el tema de la deforestación, todo el tema de erosión que está afectando el río y que se refleja en los problemas ya en las zonas cuando el río está avanzando en la búsqueda de su salida al mar. Y en eso el departamento del Magdalena pues es un gran receptor, porque es el último destino cuando el río ya busca su salida al mar. Entonces, un compromiso grande con el tema del río. El río es fuente de progreso, el río es un canal competitivo para el transporte, para el desarrollo logístico, el río es fuente de agua para el desarrollo de acueductos, el río es la fuente para distritos de riego. Debe haber un plan integral de manejo del río, a partir de la tranquilidad de que el río tiene una protección para sus poblaciones, sus habitantes. Debemos potencializarlo. El recurso más escaso para el mundo es el agua, y nosotros tenemos la suerte de tener, entre otros, un río como el río Magdalena, que debe ser una fuente de vida y de riqueza. Gracias, presidente. Luis Fernando Iborán. Doctor Zuluaga,
No hubo acuerdo en el tema de droga en la mesa de negociación en La Habana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Luis Fernando, lo primero y lo único que es claro, las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo. Y un gobierno demócrata, un gobierno legítimo, no discute con el principal cartel del narcotráfico del mundo la política antidrogas. Eso es una rendición para Colombia. Eso es uno de los grandes errores que le hemos señalado al país en este proceso de búsqueda de una paz negociada sin ningún tipo de condiciones. 16 frentes de las FARC controlan los laboratorios de cocaína. Y ese control del procesamiento de la cocaína es en asocio con el cartel de Sinaloa. ¿Cómo vamos a aceptar los colombianos que un gobierno legítimo discuta la política antidrogas con el principal cartel del narcotráfico del mundo? Gracias, presidente. Víctor Rodríguez, Diario Opinión Caribe. Doctor Vaga, me voy a permitir hacerle dos preguntas. Claro, Víctor. La primera, tenemos un congreso de impedidos. Cada vez que se discute una ley, siempre hay que gastarle mucho tiempo a aprobar los impedimentos de cada uno de los congresistas, porque tienen intereses, porque son socios, porque tienen participación en ciertos temas. En el tema de la metalurgia, de ser usted presidente, usted se declararía impedido. Esa es la primera pregunta. La segunda, y es que me puse al lado de este mapa, que aquí tiene la campaña, porque este mapa está actualizado. Y después de 8 años del gobierno del doctor Uribe, y después de 4 años del gobierno de Santos, desafortunadamente nuestro departamento, si usted lo ve, está lleno de vías punteadas, porque no son ni siquiera carreteables. Hay que tener 4x4 y en buen estado para poder recorrer el departamento. Solamente este trayecto, que es el que va para Bogotá, es el que está en relativo buen estado. ¿Cuál es la posición clara, más allá del anuncio introductorio que usted hizo, siendo que usted fue ministro de Hacienda y sabe perfectamente que con COMPES se hacen estas inversiones? ¿Cuál sería el punto que nosotros salgamos aquí convencidos que, siendo usted presidente, estos puntos se convierten en líneas políticas? Bueno, lo primero, la ley define claramente cuáles son las inhabilidades y lo hice como ministro de Hacienda. No será nada distinto como presidente de la República. Me apego a la ley. Obviamente tendré que advertir las materias en las cuales debo evitar pronunciarme. Yo creo que en eso pues ya hay suficiente conocimiento y ilustración. En el Senado de la República fue lo mismo y siempre he sido muy cuidadoso en entender cuáles son los alcances de la ley y buscar siempre el interés general por encima de cualquier consideración particular e individual. Segundo, el tema de la infraestructura. En el gobierno Uribe tuvimos muchas dificultades, primero porque el primer gobierno, yo diría, lo dedicamos a superar problemas generados en materia de negociaciones de concesiones. Era un país sin plata porque ni siquiera tenía seguridad. ¿Quién iba a pensar en días que a las personas las secuestraban y las extorsionaban? Vías sin seguridad, ¿para qué? ¿Quién las va a transitar? Por eso nuestra política de seguridad permitió volver a recuperar las vías. Yo fui el artífice de hacer viable la Ruta del Sol, que es el gran desarrollo para la costa caribe porque comunica en doble calzada, la mayor inversión con el centro del país. Y se hizo con la intervención mía para asegurar su financiamiento. Una de las grandes ventajas. Y yo fui ministro de Hacienda y sé cómo se pueden lograr los recursos en la financiación. ¿Qué creo yo? Que la competitividad de un departamento como el de Magdalena no depende de tener la Ruta del Sol. Si no hay un sistema de vías secundarias y terciarias que conecten adecuadamente, pues va a ser imposible que el productor del campo pueda ser competitivo. Ahí hay que dividir. Yo creo que en el sistema de vías secundarias vamos a tener que ser ingeniosos. Y es abrir el tema de posibles alianzas público-privadas, pero ampliando el tiempo. Yo le doy una anécdota que cada día recuerdo. Rojas Pinilla en su época construyó vías pensando a 50 años, en un momento en que ni el país tenía acceso al crédito y recursos. Yo no veo por qué no podemos hacer una vía que nos conecte con el sur,
del departamento del Magdalena y se puede hacer por alianza público-privado y hay que dar el tiempo que sea necesario, 20, 30, 40 años. ¿Cuánto llevamos esperándolas? Le he hecho una propuesta muy grande a los alcaldes para el mejoramiento de vías terciarias que aplicará adecuadamente en el Magdalena, que tiene dos componentes. Primero, vamos a darle una vigencia futura a cada alcaldía de 1.500 millones de pesos disponibles para hacer un mantenimiento preventivo previo. Que ese mantenimiento preventivo permita mejorar la transitabilidad de las vías terciarias y veredales. Y eso se acompaña de un segundo elemento. ¿Cuántas subregiones tiene Magdalena? En las 5 subregiones, crear un banco de maquinaria. Un banco de maquinaria por subregión, que permita acompañar esa propuesta de los alcaldes. Ese banco de maquinarias lo vamos a financiar a través de mecanismos de concesión para no tener que estar pagando ni los repuestos, ni el operario, ni el combustible. Y con otra ventaja, que se renueve la maquinaria cada 4 años, como si fuera un leasing, para garantizar que la maquinaria es óptima. ¿Por qué puedo decir esto? Porque se hizo en mi departamento con un gran éxito. Y eso permite, entonces, el alcalde interviene en las vías y hay un mantenimiento recurrente, pero sin llevar la maquinaria del sur al norte, de un sitio a otro, sino siempre moviéndose dentro de los municipios que tienen una distancia geográfica equidistante. Yo considero que este va a ser un gran avance para el mejoramiento de la infraestructura vial. ¿El departamento de Magdalena tiene cuántos kilómetros? ¿2.500? 3.200. Imagínense, 3.200 de vías terciarias. Entonces, si actuamos de esa manera, vamos a poder empezar de manera anticipada a generar un impacto significativo en el mejoramiento de la transitabilidad de estas vías. Gracias, presidente. José, es que no, del diario Magdalena. Ah, se fue. No va a ser nunca. José, gracias. Anastasia Neuta. Doctor, de acuerdo a lo del departamento y su presencia acá, ¿usted cómo pretende ganar pues el voto de confianza de los magdalenenses para que ellos depositen pues su voto en su proyecto? Yo estoy haciendo mi campaña y lo he hecho toda la vida, a lo largo de ya 26 años de carrera política. Yo construyo confianza a partir de propuestas y de ideas y de planes de acción. Yo por encima de todo soy un ejecutor de la política, porque creo que lo que necesita el país es eso. En segundo lugar, yo soy hijo de la provincia. Yo vengo de un pequeño pueblo cafetero caldense y con un gran esfuerzo he hecho una carrera política. Concejal, alcalde, senador, ministro de Hacienda. Y me parece que esa es una gran oportunidad para la provincia y para las regiones colombianas, porque yo veo la realidad del modelo de desarrollo desde lo local hacia arriba. Y me parece que las grandes necesidades de Colombia están en las regiones. Necesitamos dar respuesta a las regiones. Y obviamente mi alma es Caribe. Es la primera oportunidad para que la costa tenga una primera dama de esta región. Y yo he trabajado mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi época de empresario, trabajando fuertemente para mirar Santa Marta como el sitio para un gran proyecto siderúrgico. Luego a mí me duele la costa, la conozco y creo profundamente en sus posibilidades. Y una de mis grandes ilusiones para ser presidente de la República es trabajar por la costa caribe, porque lo siento en mi sangre, porque toda una vida he estado ligado y relacionado en todo. Aquí tenemos empresas en la costa que han generado empleo, riqueza, bienestar, aparte de mis lazos afectivos. Luego, una de mis principales motivaciones para ser presidente de la República es ser el presidente de la costa caribe y que los ciudadanos de la costa sientan que tienen un presidente amigo que los escucha y los representa. Gracias, presidente. Josefita Orozco, del vocero de la provincia. Doctor Zuluaga, mi pregunta va hacia la educación. Una de la propuesta suya de la jornada única de 8 horas, hay quienes dicen que el presupuesto no alcanza para lo que sería la alimentación de los jóvenes, de los niños. ¿Qué tiene de cierto en eso?
Mira, lo primero, la importancia. Anoche que llegué a uno de los apartamentos de la ciudad, la señora que nos esperaba estaba con su hija. Y le pregunté a la niña, bueno, ¿qué curso estás? Me dijo, estoy en quinto. Y le dije, ¿de qué horas a qué horas estudias? Y me dijo, de 7 de la mañana a 12 del día. Eso es imposible. ¿Ustedes creen que transformamos una sociedad, un joven estudiando 5 horas al día? ¿Y qué hace el resto del día? Por eso la importancia de la jornada escolar completa. Es la base para transformar la educación. Jóvenes estudiando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todo el día en el aula escolar. Eso le cambia la perspectiva a la ciudad y al país. Ustedes imaginan los jóvenes de Santa Marta, no en la calle, sino en el aula escolar. Implica dos cosas. Hay que construir más colegios, por supuesto. Yo no sé finalmente cuál es el balance de colegios para la ciudad de Santa Marta. Yo había hecho una cuenta en algún momento que por lo menos iban a ser 30 nuevos colegios para poder superar ese tema del atraso en materia de jornada escolar. Y hay que tener en cuenta que la jornada escolar obliga 2 alimentos diarios gratuitos, el desayuno y el almuerzo. Esos 2 alimentos valen en todo el país 5 billones de pesos. Pero hay una ventaja, que con esa nueva demanda vamos a reactivar el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque mi propuesta busca que los alimentos que necesitan los jóvenes estudiantes del Magdalena lo produzcan los campesinos del Magdalena. Que haya ese componente regional, que cada región produzca el alimento para sus jóvenes. ¿Cómo se financia? La construcción de infraestructura, la construcción y la alimentación. Yo he dicho que voy a extender la vigencia de 2 impuestos, el impuesto al patrimonio y el 4 por mil. El año pasado esos 2 impuestos representaron 10.5 billones de pesos en recaudo. Ahí está la fuente de financiamiento para poder financiarle al país esta esperanzadora propuesta en materia de educación que busca llegar a lo más importante: cómo educar a los jóvenes de Santa Marta, de Magdalena y de Colombia con calidad. Si educamos a los jóvenes y hay oportunidades, vamos a superar los problemas sociales de fondo que tiene nuestro país. Gracias, presidente. Óscar de la Hoz, del Informador. Candidato, en el tema de los indígenas, que vemos que han sido como un foco principal en esta temporada, ¿es viable un ministerio de indígenas? Yo no creo que en el país para todo sea buscar un ministerio. Mire el error del gobierno nacional. Anuncia la creación del Ministerio de la Seguridad para solucionar los problemas de seguridad urbana. ¿Ustedes creen que eso va a solucionar los problemas? Eso es aumentar la burocracia. ¿Cuánto demoran montando un ministerio? El problema de la seguridad en Santa Marta, ¿cómo se soluciona? Por ejemplo, llenando la ciudad de cámaras de seguridad. Eso es más efectivo que crear un ministerio. El problema de la sociedad se soluciona si llega aquí el presidente de la República y hace consejos de seguridad y nuevamente recupera ese liderazgo y le da la motivación a los soldados y policías para ir adelante, pero no creando ministerios. Yo tengo una plena convicción de lo que significan las comunidades indígenas para nuestro país. Ellos son los hermanos mayores que nos pueden enseñar mucho sobre el respeto a la naturaleza y el agua. Pero creo que hay que buscar equilibrios, porque el país también necesita desarrollar sus recursos. Y es posible a través de la concertación, de la negociación, de la discusión, buscar esos equilibrios para que el país también pueda progresar, para que el país pueda generar empleo, generar oportunidades. Me parece que ese es el camino para mantener esa convivencia y esa concertación, respetando plenamente la tradición y las comunidades indígenas que son de gran valor para nuestro país. Gracias, presidente. Emiro, 8 RCN Radio. Buenos días, Emiro. Doctor, hay una pregunta que tiene que ver con el Magdalena y que usted nos contó una vez: la transformación desde su tierra, el deporte, es un instrumento para transformar un país y una sociedad. ¿Qué hay en su programa de gobierno para el deporte
¿Y qué puede esperar el Magdalena cuando sus deportistas viven realmente momentos difíciles y los escenarios deportivos también están en muy malas condiciones? Miro, muy interesante. La jornada escolar completa, el componente de horas adicionales que hemos pensado, que los jóvenes se dediquen a la educación física y el deporte, a la cultura y el arte, a la formación en un segundo idioma para que salgan bilingües de grado 11 y a que terminen grado 11 con un título de técnico del SENA. El tener a todos los jóvenes haciendo deporte y educación física todos los días es el camino para masificar el deporte. Eso va a representar recursos muy importantes, instructores, infraestructura deportivas. Allí van a surgir las escuelas del deporte, los clubes deportivos. Se va a incrementar sustancialmente las competencias. Es un esfuerzo muy grande en el que tenemos que hacerlo. Y eso va a llevar a que los jóvenes van a tener una formación en valores a partir del deporte y la cultura. El deporte les enseña cómo respetar, cómo ganar y perder, cómo madrugar, ser puntuales, la tolerancia, trabajo en equipo. Por eso es fundamental inculcar el tema de la recreación, la educación física y el deporte desde niño. Nuestro compromiso con la jornada escolar completa para avanzar en esa dirección. 15 la inversión, pero en infraestructura, y una parte de eso serán los colegios con instalaciones deportivas. Es que nuestra propuesta de mejoramiento con la jornada escolar, que tiene en el fondo, que el joven se sienta mejor en el colegio que hasta en su propia casa. Aulas con aire acondicionado, infraestructura deportiva, jardines. Eso no es construir por construir. No, la filosofía es que el joven se sienta más estimulado en el aula que en la casa para que pueda estar todo el día en el colegio. Eso es esencial. Muchas gracias. Gracias, presidente. José Ponce. Doctor Caridad Zuluaga, discúlpeme, dos preguntas en una. Sí, señor. Una primera, ¿cómo decirle al departamento del Magdalena que sus propuestas no hacen parte de la acostumbrada retórica proselitista de los candidatos? Para llegar con obras o con las propuestas hoy a obras una vez sea presidente, puntuales. ¿Qué opina usted de la vía de la prosperidad? ¿Y cómo apoyaría la solución a la falta de agua en la ciudad de Santa Marta, conociendo que en el interior del país las soluciones se dan con represas que solucionan problemas de energía y sistemas de acueducto, y una nacional? Entonces son 4 en 1. ¿Cuál sería su condición esencial para mantener o adelantar cualquier proceso de paz con la FARC? Bueno, entonces son 4. Vamos con la primera. Yo hago política por convicción. Yo soy un hombre serio. Son 26 años, mi hoja de vida usted la puede chequear. Para eso es la hoja de vida en una campaña, para que se puedan mirar realizaciones. Yo no estoy hablando de cosas que planteo, prometo, es que hice. Yo le estoy diciendo, y lo puede verificar, financié de manera audaz, con innovación, Ruta del Sol. Y Ruta del Sol no es un misterio, es una realidad. Ruta del Sol no es la vía de la prosperidad. No, por eso le estoy dando un ejemplo de realizaciones, para eso es la hoja de vida. Yo fui el mejor ministro de Hacienda de América Latina en el año de la peor crisis de la economía global. Para llegar a eso hay que tener hechos, realizaciones. Mi paso por el Senado, ahí le queda al país. Lo que hice como alcalde usted lo puede chequear. Puede llamar a un ciudadano, puede preguntar, indagar. Yo no vengo a prometer, yo soy un hombre de hechos, de realidades, de acciones concretas. Porque eso es lo que he hecho en la política y ese es mi talante. Pero por supuesto, en una campaña hay que hablar de propuestas. Porque si no, entonces yo qué voy a venir a decir acá, elíjame para hacer que no, pues primero elíjame, no, elíjame para hacer esto. Ahí están los comerciales de televisión. Quisiera que me diga qué otro candidato en los comerciales de televisión hace primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Yo no vengo a decir, es que voy a modernizar el sector agropecuario, no, primero, alivio de deuda, segundo, reduzco la tasa de interés y no por encima del 3%, 3, 50% en insumos y fertilizantes, 4, le quito el IVA a la maquinaria. Esas son propuestas concretas. Compárelo a ver si el presidente u otro lo está diciendo y ahí puede tener una respuesta. Segundo tema, la segunda pregunta fue lo de la vía de la prosperidad. La vía se necesita. ¿La apoyaría?
La vía es una necesidad, lamentablemente ha surgido una diferencia, hay que clarificarlo, pero la vía es una absoluta necesidad. A mí me duele que por estas diferencias la vía esté aplazada, con una gravedad. La plata está. Cada mes que pase y se aplace nos va a costar más, porque si uno ve es que ni siquiera hay plata, pero ahí está la plata. Yo no sé si alcance, porque la vía es grande, son más de 100 kilómetros, y los dos tramos, y seguramente hay que seguirlo. Esa es nuestra dificultad, que teniendo la plata tenemos que hacer una obra y nos demoramos cuánto en ejecutarla porque surgen esos problemas. Hay que buscar destrabar eso de alguna manera, porque lo que se necesita es a gritos para esa frontera agrícola que permite recuperar que por lo menos 150.000 hectáreas en su primer tramo. Entonces, es que aquí está en juego, es el empleo, la recuperación del factor de producción, el ingreso. No es posible que enredados en esto no podamos iniciar la obra. Su tercera pregunta fue lo del agua, ya lo dije. ¿Qué creo? Que hay que pensar en una solución a 50 años. Técnicamente yo no sé cuál es. Uno pensaría que cuando habla de represas es cuando no hay fuentes de agua, pero si algo tiene el departamento es agua. Tiene el río Magdalena y tiene toda la sierra. Me parece que hay que buscar un mecanismo que le dé esa sostenibilidad. Además, el problema del agua es que está creciendo mucho todo el sector del Rodadero, donde se está dando la gran expansión y las grandes necesidades de servicios públicos, y ahí es donde está el gran desarrollo turístico. Me parece que todo eso puesto sobre la mesa debe llevar a buscar un plan maestro, pero no a 10 ni a 20 años. ¿Cuál debe ser la solución a 50 años? Es que los problemas del agua tienen que resolverse para toda la vida, proyectando una ciudad para toda la vida. Usted resuelve un problema 10 años, que 10 años es ya, y en 10 años está enredado. Entonces, nunca termina por resolver el problema. Pensemos en grande. Dejemos previsto de una vez la tubería y las conducciones a 50 años. Vuelvo con mi ejemplo de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla hizo avenidas de 6 carriles hace 50 años y pasaban 1 o 2 carriles. ¿Qué tal que no lo hubiera hecho? Yo creo que tenemos que cambiar la forma de solucionar los problemas. Proceso de paz, ¿yo qué he dicho? Gano la presidencia de la República, me posesiono el 7 de agosto. Suspendo los diálogos en La Habana y le doy una semana de plazo al terrorismo de las FARC. Si quieren una paz negociada, estoy listo. Una condición: cese de toda acción criminal contra los colombianos de bien. Y un cese verificable. Yo no voy a aceptar que estemos negociando en La Habana sin ninguna condición y ellos por el otro lado incitando a vías de hecho en el paro del sector agropecuario y amenazando a los campesinos, reclutando niños, asesinando soldados y policías, con su tráfico de drogas vigente. ¿Por qué? Es que ellos son una organización terrorista y no han dejado de serlo un solo día. Que nos muestren si tienen voluntad de paz. Así de claro. Gracias, presidente. Odín Vitola. Doctor Feribán, ¿qué concepto le merece la publicación del diario capitalino El Tiempo, en el que se da cuenta de que carteles del narcotráfico le entregaron grandes sumas de dinero a JJ Rendón para que mediara ante el presidente Santos? En beneficio de ellos, pues. Bueno, un hecho de la mayor gravedad, que implica varias reflexiones. La primera: según esos testimonios, todo indica que se pagó una plata, donde hay involucrados 2 asesores directos del presidente de la República. Uno, su asesor de campaña, estratégico de publicidad, y otro, una persona de sus entrañas, muy cercana, que hoy tiene un cargo en la Federación de Gobernadores. Entonces, lo primero es que el país conozca quién realmente recibió la plata y dónde está, porque los 2 se acusan de haber tenido grandes inversiones con recursos que propiamente no son despreciables. Lo segundo, el presidente debe mostrarle al país el texto de esa carta que él dice recibió. Ahí hay una propuesta por un hecho tan grave. Estamos hablando del narcotráfico. Aquí no se puede ocultarle esas cosas al país. Es necesario, yo demando que el presidente de la República le muestre a los colombianos qué fue lo que recibió en un tema tan delicado que hoy genera un cuestionamiento
muy grande. Y sobre esa base tiene que conocerse los elementos para que el país aclare un hecho tan delicado, tan grave, que involucra dos personas muy cercanas al presidente de la República, relacionadas con un cartel que durante muchos años ha estado en el negocio del narcotráfico, con las implicaciones que eso tiene para Colombia. Gracias, presidente. Joaquín Moreno. Doctor Zuluaga, buenos días. Don Joaquín. Sí, señor. Una primera pregunta. Le preguntaron sobre el voto de confianza para recuperarlo en nuestro departamento, ya que en las pasadas elecciones los resultados electorales no fueron los mejores. Le toca un papel primordial al doctor Honorio hacer un trabajo especial en ese sentido. ¿Cuál va a ser la estrategia o la que se está aplicando para recuperar esa votación que ya existía? Otra pregunta, ¿cuál va a ser el manejo de los límites con los otros países en cuanto a recuperar la franja marina? Joaquín, la primera, estamos haciendo un trabajo puerta a puerta por toda la ciudad y en el departamento de Magdalena. Llevarle el mensaje de nuestra propuesta a cada familia de Samaria. Tenemos una campaña en televisión donde mostramos nuestras propuestas concretas. Yo voy a ser presidente por mis propuestas, porque ese es el talante que necesita el país: respeto, transparencia y propuestas concretas, planes de acción. Vamos a contagiar a todos los samarios para tener su confianza y su apoyo. El tema de San Andrés, yo he dicho que como presidente de la República me posesiono el 7 de agosto. Esa misma noche me voy a dormir en una fragata colombiana al meridiano 82 para ejercer la soberanía de Colombia. Hemos planteado desde el inicio que no acataremos el fallo de La Haya, y en ese sentido en los primeros 90 días de gobierno vamos a convocar a una consulta ciudadana para poder afianzar esa posición de no acatamiento del fallo. Y en tercer lugar, el fallo de la Corte Constitucional del pasado viernes refuerza nuestra posición. No es posible modificar los límites de Colombia por encima de la Constitución de Colombia. ¿Qué dice la Constitución de Colombia? Que modificar los límites implica el apoyo y el respaldo del Congreso a un tratado. Como lo ha dicho la Corte, ese es un tema que no puede darse su aplicabilidad por encima, fallo de La Haya por encima de lo que establece la Constitución de Colombia. Como presidente no perderé una sola gota de agua ni un milímetro de tierra en nuestro territorio nacional. Gracias, presidente. Hemos agotado el orden de inscritos. Si quieren abrimos a dos preguntitas más, si no podemos... Rafa, adelante. Señor presidente, más que una pregunta, es un tema que a mí me apasiona. Desde 1959 fue aprobado y se llevó a la ley de la República la construcción de la carretera marginal del río, paralela al río, vía de la productividad, vía de la prosperidad. El gobierno construyó la margen oriental, Barranquilla-Calamar. Nos hemos quedado esperando 50 años esta vía. ¿Será que en su gobierno sí podremos tenerla? Yo me la quiero jugar a fondo por el desarrollo del país. Por eso pues mi compromiso de ampliar las posibilidades para no crearnos tantas restricciones en materia de recursos y de financiamiento, Rafael. Esas obras las necesita el país, si no, no vamos a progresar, si no, no vamos a ser exitosos compitiendo con el mundo. Eso no puede tener aplazamiento. Es que esos recursos son inversión para Colombia. Por lo tanto, todo mi compromiso en estas grandes obras que necesitamos que sean unas realidades. Por eso en el gobierno Uribe, cuando elegimos a Santos, teníamos la ilusión de que se le iba a dar continuidad para que el país siguiera mejorando. ¿Qué nos preocupa hoy? Que volvimos a preocuparnos de temas que habíamos ya superado, como el tema de la seguridad. Pero mi compromiso es ese: yo quiero es trabajar por el Magdalena, por la costa Caribe. Tengo una gran ilusión y yo quiero jugármelas en eso. Y lo que sé hacer es lo que he hecho a lo largo de mi vida pública: trabajar todos los días con esfuerzo, con dedicación.
dedicación, con cariño, escuchando a la ciudadanía, haciendo presencia. Yo quisiera preguntar cuántos candidatos a la presidencia han estado ya en la ciudad de Santa Marta. Esta es mi quinta visita en un año. Y he ido a los municipios del Magdalena, mi compromiso es serio, es del alma. Ayer le decía a los de San Andrés, es la cuarta visita en un año. Ningún candidato ha ido a Providencia. Es que yo estoy recorriendo el país porque me duele y lo quiero. Y tengo un sentimiento especial, arraigado, porque pues, así es. La costa Caribe, mi alma es Caribe. Mis intereses, mi familia, mi esposa, están en esta región del país a la que yo quiero. Y no me resigno a que perdamos estas oportunidades. Gracias, presidente. Las últimas dos preguntas. Una no periodista. Bueno, tengo una pregunta y una curiosidad muy grande porque la verdad que se está volviendo repetitivo. La problemática de la justicia. Yo como ciudadana común y corriente, ¿qué voy a esperar si a Petro le damos una solución problemática circular del problema de la justicia? ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque no podemos seguir patinando. O sea, ¿no? Porque entonces, ¿para qué no fuimos un domingo a votar, a decir, este señor salga, si va a seguir la gente metida? ¿Qué vamos a hacer con la coherencia de la problemática de la justicia, de la vía de hecho? ¿Cómo me van a respetar a mí como mera ciudadana si al señor que, pues, si cada uno con su poder tira y es el que resuelve? Y el que va y mata una gallina está 8 años y el otro narcotraficante terrorista lo absuelven a los 2 días, ¿no? Porque entonces tenemos que tener claridad con lo que se hace, con lo que se paga. Pues, coherencia. Hago poquito, pago poquito. Hago mucho, pague mucho. O sea, que duela, que el ciudadano de bien común y corriente colombiano pueda tener la tranquilidad y la seguridad de que él le pasa una cosa y lo van a juzgar a bien, con un equilibrio, con una armonía. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted, señor presidente, doctor Zuluaga, cuando sea presidente, al respecto de la problemática de la... Pero su reflexión es la que nos hacemos todos los colombianos. Colombia no puede demorar más una reforma a la justicia. En estos 4 años, una de las grandes vergüenzas fue la aprobación de esa reforma a la justicia, que luego el propio Congreso, por petición del presidente que la había presentado, pidió que la negaran. Eso no se puede volver a repetir. Y aquí la base es una justicia que actúe con prontitud y eficacia para el ciudadano, que le resuelva sus problemas, que le genere confianza en la denuncia, que rápidamente le resuelva sus diferencias. Aquí los pleitos en el Consejo de Estado de promedio demoran 14 años. Es imposible. Así no hay estabilidad, así no hay señales para la inversión ni para el ciudadano. El que un juez de una sala agraria cambie la jurisprudencia y defina la suerte de Bogotá, pues quiere decir que hay cosas que no están bien estructuradas en los sistemas de decisión, en quién es el juez que falla finalmente, cómo cierra la acción de tutela. Cierra en el sentido de cuál es la última instancia, y que eso no signifique que otro juez mañana altere la decisión de una corte que ya la había tomado. La tutela es un mecanismo muy importante, hay que protegerla, es una conquista de la Constitución del 91 que yo defiendo, hay que evitar su abuso y que por esa vía en un momento dado se trate de cambiar las reglas del juego y la estabilidad que tanto necesita el país. Bueno, ¿alguna otra pregunta? José Monse. Doctor Zuluaga, estamos grabando y usted es una persona de compromiso y una persona comprometida, como bien lo ha dicho, con Santa Marta y el departamento del Magdalena. La pregunta es de comprometimiento para con Santa Marta. Está próxima la ciudad a cumplir 500 años. Y la ciudad necesita, como usted bien lo sabe, resolver el problema de abastecimiento de acueducto. Pero más que eso, usted la proyectó como una ciudad pujante hacia la industrialización y a la actividad portuaria. Eso se jalonaría con mucha más fuerza si llegáramos a producir energía también. Por eso hablábamos del embalse, por eso hablamos de la generación de energía, por eso hablamos de la generación de un sistema de acueducto a 50 años que lo vemos fabuloso, según lo expresado por usted. ¿Usted se comprometería como presidente a llevarle ese regalo o a entregarle ese regalo a Santa Marta de cumpleaños para los 500 años? Claro, José. Ahora, lo que hay que hacer es muy bien el tema técnico. Yo no sé cuál es el mejor camino
para asegurar el suministro de agua, que incluso no es solo Santa Marta. Es que lo que está preguntando es la financiación de la... No, claro, pues es una obra gigantesca. ¿Usted se compromete? Claro, porque es que es una necesidad. Es que eso no es si hay la plata o no, si es que es el agua la fuente de vida. Tenemos 32 ríos que bajan de la Y no ciudad. solo es un problema de Santa Marta, hay municipios del Magdalena que no tienen resuelto su problema de agua potable. Y encuentro muchas ciudades del país que tienen una problemática de agua, pues por supuesto. Es fundamental, el país tiene que darle prioridad en la asignación de recursos. Y nuevamente le digo, eso no hay que pagarlo en un año. Para eso existen créditos, alianzas, existen tantas alternativas para ser innovadores. Es que eso no se necesita pagar en un año ni en dos. Ahora, técnicamente, ¿cuál es el camino? No lo sé. Es embalse, usted dice que habla de generación, sin multipropósito, pero la lógica le dice a uno que en un departamento donde hay tanta agua y tantos ríos, las bocatomas deberían ser alimentadas de su afluente natural que son los ríos, pero técnicamente no sé qué irán los estudios, los diagnósticos para tomar las decisiones que mejor corresponden. Gracias. El compromiso es solucionarlo, pero con esa visión. 50 años. Que se hable como debe ser, dejar preparado eso y superar y cachar ese problema. Bueno, pero es que el problema de Santa Marta es que no hay plata. Necesitamos el dinero, el gobierno nacional diga, vamos a poner la plata. Plata sí hay muchas cosas. Pero el gobierno no se gasta plata. Aquí localmente no hay plata. Es una solución que cuesta 2-3 billones de pesos. Eso no cuesta 200.000 millones. La cofinanciación extranjera. Yo no estoy hablando de una obra menor. Por eso. No, por eso estoy diciendo. Claro. Porque yo conozco bien el problema, todos los que estamos acá. Que pronto ustedes le han alimentado. Pero eso es lo que la sociedad tiene que definir. Su problema número 1 es agua, servicios públicos. Bueno, y le voy a hacer una pregunta final. ¿Cómo va a conseguir la mayoría en el Congreso? ¿La qué? La mayoría en el Congreso. Bueno, primero ya vamos a tener al presidente. Tiene un apoyo muy grande. En segundo lugar, tenemos una bancada representativa, 20 senadores, uno de Magdalena, el doctor Honorio, y 19 representantes. Cipriano, eso es una cuota inicial muy grande para empezar a construir gobernabilidad. Y como yo ya fui senador y congresista, yo sé también cómo tenemos que trabajar para lograr el apoyo hacia proyectos prioritarios para el país, para el departamento, para la costa caribe. Señores, muchas gracias por acompañarnos y continuaremos con la agenda del día. Muchas gracias.